Un saludo a todas las personas que se conectan a este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy vamos a estar conversando con el sociólogo Tomás Páez, quien además es coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, para conocer cómo está la situación de la migración venezolana. Muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Muchas gracias a ti, Ana, por este espacio para hablar de la diáspora. Mire, la primera pregunta, hay cifras de ACNUR que dicen que este año la migración venezolana ascendió a 7.7 millones de personas. Sé que desde el Observatorio de la Diáspora siempre han tenido un número un poco superior porque comenzaron a registrarla antes de ACNUR o de la Organización Internacional de la Migración. Pero, ¿cómo ha evaluado, cómo ha sido el movimiento migratorio este año? A ver, primero, agradecer a ACNUR y a la OIM, a la Organización Internacional de las Migraciones, el esfuerzo que hacen por cuantificar la diáspora venezolana. La diferencia en los datos obedece creo que a una sola razón. Ellos trabajan, tanto ACNUR como OIM, trabajan con la diáspora en 23, 24 países, todas las Américas, el Caribe y 3 países europeos. Eso hace más o menos esa cantidad. Nosotros trabajamos con la diáspora en 90 países. Entonces, uno comienza a ver que suma los venezolanos en China, los venezolanos en la India, los venezolanos en Corea, los venezolanos, que esos no aparecen en los informes de ACNUR y la OIM porque, digamos, comparativamente es mucho menor, pero como nosotros llevamos los datos en el mundo, estamos hablando de eso. Ahora estamos por presentar el último informe del año. Nosotros tenemos un informe cuatrimestral y los datos indican que sigue creciendo. Los datos nuestros son de 8.5 millones hasta el mes de agosto, y ahora esto va a estar por encima de ese número. Solamente los datos del Darién, aunque no todos son venezolanos que emigran desde Venezuela, sino que lo hacen desde otros países, los 500 y tantas mil personas que han pasado por el Darién más que duplica la del año pasado, total. El 60% más o menos de ellos son venezolanos, así que la diáspora sigue creciendo. Y esa cifra del Darién, leí hace pocos minutos, son alrededor de más de 320.000 venezolanos quienes han cruzado este año por el Darién y unos 500.000 si se contabiliza desde noviembre de 2022 a la fecha. ¿Qué impulsa a los venezolanos a seguir atravesando sin inhóspita selva? Bueno, que hoy impulsa a los venezolanos a seguir migrando. No lo paró el éxodo, no lo paró el COVID, el éxodo no lo paró el post-COVID, lo ralentizó, pero sigue creciendo. Yo creo que hay muchas razones que explican la decisión de migrar del país. Es lo que hemos consultado con los integrantes de la diáspora y sus organizaciones. Por un lado, la crisis en los servicios. Digamos, tenemos en el caso venezolano problemas graves en el ámbito eléctrico, en el ámbito del suministro de agua, en el ámbito del suministro de servicios de salud, bueno, sí, ahora hay medicinas, lo que no hay es plata para comprarlas. Entonces, la realidad de la mayoría de la población es que está empobrecida. Lo evidencian los salarios de los universitarios, lo evidencian los datos de las pensiones. Caso, por ejemplo, las universidades llevan más de 2 años sin incremento salarial, cosa que no se justifica en un contexto hiperinflacionario como el que vive Venezuela. A ello se agrega la debilidad en el terreno educativo. Muchos maestros se han ido, muchas escuelas están en pésimo estado. El estudio que hace, el seguimiento que hace la organización, en el que participan varias organizaciones de la sociedad civil venezolana en las áreas de educación, salud, etcétera, etcétera, en el interior del país es muy pronunciada la crisis, ¿no? ¿Hacia qué países este año la migración ha avanzado? ¿Sigue siendo Estados Unidos el destino que prefieren los A, venezolanos? a ver, fíjate, a mí me,
Me parece importante, ahorita que haces esa pregunta, señalar dos cosas. Nosotros hace poco tuvimos una reunión con la comisión permanente del Consejo de la Ciudad de Barquisimeto, Ujú. eh, planteando lo siguiente: la diáspora no comienza cuando la gente sale de la frontera. La diáspora es un continuo. Es decir, cuando uno dice, pensando en el estado Lara, que es donde tú estás, dice, no es lo mismo migrar desde Barquisimeto, Cubiro, Sarare, Guárico, Caudare, eh, porque las migraciones son porcentualmente distintas y sus efectos son diferentes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en el caso venezolano más de 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás por quienes se han ido. ¿Por qué se han ido? Bueno, buscando fórmulas para resolver los temas de alimentación, salud, educación de sus hijos, a los que dejan atrás, tratar de buscar los recursos para financiarlo. Entonces, es un continuo, no se puede separar un dentro y una fuera, porque tiene efectos dentro. Hay viviendas vacías, hay ciudades vaciadas. Se ha ido aproximadamente el 25-26% de la población, pero en algunas regiones se ha ido el 30% de la población, y eso tiene efectos importantes en esa localidad y eso hay que analizarlo. Entonces, la diáspora no es un tema que ocurre cuando la gente deja la frontera. ¿Hacia dónde se dirigen los venezolanos? Bueno, hacia donde los recursos le permiten también, ¿no? ¿Por qué la gente viaja en peñeros, en autobús o a pie, haciendo la travesía del Darién, que son unos cuantos kilómetros, ¿no? Y por una selva más o menos inhóspita. Eh, bueno, viajan a pie porque no hay muchos recursos, porque la sociedad ha sido empobrecida. Es verdad que ha habido el año pasado y el primer semestre, y ahora está creciendo un poquitico la economía, cuando en el primer semestre decreció. Pero estamos hablando de una persona que antes pesaba 100 kilos y se redujo su peso a 20, digamos, de broma se podía sostener en pie. Entonces, recuperar esa economía, llevarla a los niveles del año 2013 va a requerir mucho tiempo, muchos años de crecimiento sostenido, que requiere políticas acertadas, políticas precisas, atraer inversiones, desarrollar empresas, y eso no está ocurriendo, eso no es el síntoma, ¿no? Más allá de que hay cosas, inversiones pequeñas en el sector petrolero, cosa que es importante, y en algunas otras áreas, eh, pero creo que la razón por las que las personas migran de Venezuela, que son múltiples, ojo, no son solo económicas, también son sociales, son de servicio, tiene que ver con la reunificación familiar, tiene que ver con la dificultad para movilizarse. Las bombas de gasolina en Caracas y en el interior del país tienen problemas para surtir de ese preciado líquido a los vehículos del país, ¿no? Entonces, digamos, son muchas las razones. ¿Y hacia dónde se dirigen? Bueno, hacia donde pueden con esos recursos. Se ha reorientado en el caso latinoamericano hacia Estados Unidos. Eso no significa que todo el mundo se esté yendo para Estados Unidos, pero sí hay migraciones desde Ecuador, desde Chile, desde Perú, desde Colombia hacia los Estados Unidos, y Estados Unidos se ha convertido, y México se ha convertido en un punto de paso para los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, que ha abierto, por otro lado, puertas, y el estatuto de permanencia. Digamos que ha habido condiciones que favorecen la migración de los venezolanos en Estados Unidos. Señor Tomás, cuando me dice que algunas regiones hasta tienen el 30% de su población que han migrado, ¿cuáles son los estados o las zonas más afectadas por la migración en Venezuela? Nosotros estamos ahora precisamente actualizando esos datos, que vamos a presentar dentro de poco, los vamos a presentar. Estamos haciendo un gran cuestionario a escala global. Eh, Tenemos unos cuantos centenares ya de cuestionarios respondidos, y comenzaremos a procesar en los próximos días. Tan pronto tengamos la data, la presentaremos, pero hay estados que siguen siendo puntales. Pues, Lara es uno de los estados de donde está saliendo muchísimos venezolanos buscando otros espacios y otros destinos de vida, ¿no? Barquisimeto, sigue Es siendo que una... cualquier cosa que te diga en este momento no te estaría mintiendo, porque estamos esperando que la data la tengamos en la mano. La data se construye por estado y por municipio.
Entonces vamos a tenerla dentro de poco, una aproximación, porque repito, es un cuestionario, no es dato estadístico, eso debería tenerlo, y uno le pide, uno le ruega al gobierno que por favor vean que la diáspora existe, para que tenga... hace poco se hizo un referéndum, yo no voy a discutir si ese referéndum es bueno o es malo, no importa la posición que la gente haya tenido en relación con el referéndum. Pero de acuerdo a nuestra constitución, la diáspora puede votar para elegir presidente de la República y en los referendos que se convoquen. Y un referendo tan importante que está discutiendo el tema nacional, la diáspora debió haber participado. Eso no ocurrió y pocos han alzado su voz exigiendo la participación de la diáspora porque es, repito, el 26% de la población, casi un tercio de la población venezolana está hoy en distintos países, en 90 países alrededor del mundo, y tienen derechos como nacionales y eso están consagrados internacionalmente. Señor Tomás, son alrededor, súmate, habla de 4,5 millones de venezolanos que están en edad de votar en el exterior y que no están teniendo derechos políticos. Usted ha logrado hablar con personas, prácticamente no van a poder votar en las presidenciales si no se activa un operativo que debe ser gigantesco para su inscripción o si se facilita de manera digital y que, bueno, como usted ha denunciado, no tuvieron derecho a opinar sobre este referéndum que se realizó el 3 de diciembre. Claro, ya hablando entonces de la próxima elección, tenemos tres segmentos. El segmento de los que teniendo edad no tienen cédula, y eso es un problema de identidad. La cédula en Venezuela se obtiene a partir de los 9 años y se saca en Venezuela. Si usted no tiene cédula, no tiene pasaporte. Y si usted no tiene cédula, usted no se puede inscribir en el registro. Entonces ese es un segmento que está perdido y que no puede participar porque hay una normativa que lo impide. Es decir, no hay una falta de adecuación de las decisiones políticas y la institucionalidad frente a una nueva realidad. Un segundo segmento es el de las personas que teniendo cédula y edad para votar, no pueden hacerlo porque no están registrados y el registro no se ha abierto. Solo hay 107.000 personas en condiciones de poder votar en las próximas elecciones. 107.000. Y un tercer segmento es el de aquellas personas que tienen cédula de identidad, que están registrados, pero que no han podido cambiar su domicilio de registro, en parte porque ha estado cerrado ese registro. Se administra algo que debe ser permanente y para todos los venezolanos se ha convertido en intermitente y el gobierno lo administra a placer. Eso hace que, asumiendo que tengamos aproximadamente, ese es el dato, el 30% de quienes están fuera, niños, jóvenes que no están, estamos hablando de que hay más de 6 millones de posibles votantes en Venezuela, reales, en la diáspora, no 4, sino 6. Y eso no se ha atendido de manera debida ni por el gobierno y necesitaría de parte de los partidos democráticos, hablo de todo el espectro, que no es del gobierno, la necesidad de impulsar el proceso de registro, el proceso de cedulación, buscar mecanismos alternos, porque con las políticas del gobierno se están creando muchos niños apátridas, niños sin patria. Afortunadamente, algunos países, los gobiernos de algunos países han comprendido este tema y han otorgado la nacionalidad. Por ejemplo, en Colombia, el presidente Duque, el anterior presidente de Colombia, otorgó creo que 40.000 nacionalidades, 40.000 a 40.000 venezolanos la nacionalidad colombiana, niños que carecían, que estaban en el limbo y que no tenían derechos. Entonces, eso está denunciado y está retratado en el informe de Naciones Unidas, en el primero y confirmado en el segundo del informe de la Bachelet, que es una debilidad. El derecho de identidad no se respeta en Venezuela y el derecho a la identidad es condición para otros derechos. Así es. Mire, señor Tomás Páez, hablando un poco de esas personas que arriesgan su vida para atravesar hasta 5 países y llegar a Estados Unidos por la frontera, ¿cómo cataloga las políticas migratorias que ha adoptado
Estados Unidos para los venezolanos, porque existe el parol humanitario, el TPS, la aplicación de citas CBP One, para una migración segura, pero esto no frena la avalancha de gente que pasa por el Darién. Cierto, digamos, ahora los países tienen la potestad de decidir, ¿no? En realidad Estados Unidos necesita muchos migrantes para poder mantener la tasa de crecimiento, necesita muchos migrantes para atender todo lo que es el mundo de los servicios, las personas mayores. Son países igual, es un país igual que los países europeos con una tasa de longevidad muy grande, con tasas de crecimiento negativos en algunos estados y necesitan mano de obra joven y la migración en general, la que sale siempre es joven, salen las edades productivas y reproductivas. Yo creo que eso ha hecho que Estados Unidos primero entienda la situación de Venezuela, la crisis que hay en Venezuela, que es muy honda, de muy hondo calado, y ha desarrollado una política de apertura, de comprensión. Por supuesto, ahí tenemos de todo en el mundo de los migrantes. Hemos tenido problemas en Nueva York, incluso asociados a financiamientos de parte del gobierno, la adquisición de motos en Nueva York, que han tenido que devolver a algunas personas, digamos. Es mucho más complejo que no admite generalizaciones simples, pero en todo caso, esa diáspora está aportando siempre, porque tiene que consumir un cafecito, tiene que comprar un sándwich, tiene que dormir en alguna habitación, tiene que pagar algún transporte, incluso si le dan la plata, en el caso de algunos asilados en el mundo, esa plata se reinvierte en consumo y ese consumo dinamiza, agregado, dinamiza la economía de los países receptores. Entonces, toda diáspora siempre es buena en general. Eso no significa que no haya componentes negativos en la diáspora. Se ha hablado de los casos del Tren de Aragua o del Clan del Golfo. Eso ocurre dentro del país y ocurre fuera del país. Ocurre en el estado Lara o en Caudare, ¿no? O en Nirgua, o, digamos, donde usted siempre va a haber gente que tiene algunos problemas, pero la mayoría de los integrantes de la diáspora es gente positiva, gente que está empeñada en mejorar sus condiciones de vida, que tiene la esperanza, que no está pidiendo, sino que está construyendo, no le está pidiendo a nadie, hágame, sino que está diciendo yo soy capaz de hacerlo, soy capaz de resolverme yo la vida. Según un informe de Oxfam, denunciaba que la xenofobia y la discriminación contra la migración venezolana aumentó este año. Mire, ¿por qué ocurre esto contra los venezolanos y específicamente en estos países andinos donde los ataques llegan a ser hasta incluso crímenes de odio? Hicieron una marcha en Ecuador contra los venezolanos y en un poblado de ese país están pidiendo el desalojo de la población venezolana. ¿Cómo evalúa usted esto? A ver, vamos a verlo desde el principio. Si tú quieres datos de la diáspora, no existen en Venezuela datos oficiales. Es decir, que para el gobierno venezolano la diáspora no existe. Y ese es el peor acto de xenofobia. Entonces no busquemos en Ecuador, no busquemos en Perú, no busquemos en Colombia las expresiones xenófobas. Busquémoslas donde es. En primer lugar, en Venezuela, cuyo gobierno, y te lo acabo de dar con un ejemplo, te lo acabo de mostrar con un ejemplo, en el reciente referéndum que consagrado en la Constitución está el derecho a votar de la diáspora, ni siquiera hubo movilización alguna ni se habló de ese tema, ¿no? Entonces, eso es peor que alguien te ataque, porque es que sencillamente para ese no existes, ¿no? Entonces, es desconocimiento, eso es desprecio. Entonces, pongamos las palabras en su justo término, ¿no? Entonces, el peor acto xenófobo es el del gobierno venezolano, es decir, que la xenofobia comienza en casa. Pasamos entonces al otro. Cuando uno ve lo que ha hecho los gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador, Chile,
Brasil, República Dominicana, Argentina. Estoy pensando en el programa de interiorización de Brasil, gente que llega a través de la frontera sur de Venezuela, vía Pacaraima a Roraima, y en Roraima, en Boavista, bueno, el número llegó a ser el 15-18% de la población, y entonces el gobierno decidió trasladarlo y reubicarlo en distintas regiones. Eso se llama el programa de interiorización. Hizo una inversión, aviones, documentación, ubicación, conseguir incluso fuentes de empleo, etcétera. Eso hay que agradecerlo. Lo que ha hecho Colombia con el plan, el PEP primero y después el estatuto y luego el reconocimiento de nacionalidades, eso hay que reconocerlo. Digamos, no digamos que Colombia es xenofobia o Perú es xenofobia, que no voy a pasar a negarla, por supuesto, ahorita le voy a hablar de eso. Sencillamente que asumamos y entendamos que esos países y esos gobiernos y esas localidades están atendiendo con políticas precisas, están tratando de regularizar, visibilizar lo que en Venezuela se invisibiliza, los otros países lo visibilizan, lo reconocen, le dan opciones, tratan de regularizarlos, etcétera, etcétera. Ese es un segundo componente. Y un tercer elemento tiene que ver con las expresiones de xenofobia. Eso que tú estás, cuando yo lo vi a mí me quedé asombrado, ¿no? Incluso llevando un muñeco arrastrado por la calle. ¿Hay actos de xenofobia? Sí. ¿Hay expresiones xenófobas de parte de dirigentes políticos? Sí. ¿En Perú las ha habido? Sí. ¿En Panamá las ha habido? Sí. ¿En Colombia? También. Pero no digamos que esa es la actitud de Colombia o es la actitud de Perú. Identifiquemos el responsable y señalemos y denunciemos. Yo estoy pensando ahora en el caso de Chile en la frontera con Bolivia, en el que le quemaron los enseres a los venezolanos. Ahora, fue la propia sociedad chilena la que se manifestó en contra de ese acto bestial, horrible, ¿no? Cavernícola, de quemarle los enseres a unos venezolanos que están necesitados. Entonces, y denunciemos. Lo que pasa es que el gobierno venezolano ni siquiera tiene, ni los acompaña. Estaba pensando, el gobierno franquista, la dictadura franquista, creó en el año 56, siendo dictadores, despreciando a los republicanos que se habían ido y aquellos ciudadanos que estaban fuera. Sin embargo, dijo, son españoles, y en el año 56 creó un instituto para atender a los emigrantes. En Venezuela el silencio es oficial. Ellos dicen, no lo dicen públicamente, sino que además de desconocerlo y negar la existencia de la diáspora, obligan al Instituto de Estadísticas a no producir información. No hay información del Banco Central de Venezuela, información epidemiológica y tampoco de la diáspora. Entonces, comencemos por atacar lo que es la diáspora, la xenofobia comienza en casa. Y le iba a hacer una pregunta. Con esto del Tren de Aragua, es una organización criminal que se ha esparcido por varios países de Latinoamérica, sobre todo los de Sudamérica. ¿Tiene que ver esto con el hecho de que muchos venezolanos estén sufriendo xenofobia en estos países porque los acusan del aumento de la delincuencia? No, yo creo que eso tiene que ver, digamos, los hechos recientes en Venezuela de gente eh, tratando de demostrar que lo que decía ¿cómo se llamaba la ministro que decía que los privados de libertad estaban todos bien, que las cárceles estaban todas bien, y cuando abrieron la de Tocorón fue, ¿no? Se encontraron con que había, bueno, armamento especializadísimo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y cómo llega ese armamento especial, de moderno a esto? Y además escapan los grandes planes de la... Entonces, bueno, ahí pasa algo, y debe haber una conchupanza estrés, por lo menos uno duda, ¿no? Entonces esto es más complicado, y en Venezuela no es solamente el Tren de Aragua, hay unas cuantas megabandas vinculadas al tema del narcotráfico, al tema del oro, al tema del coltán. El sur del Orinoco está invadido, eso es
equipos, la droga que sale vía Centroamérica hacia Estados Unidos o hacia Europa, que ha sido denunciada e incluso procesada, en el caso de los franceses, al margen de los cuerpos de inteligencia venezolanos, porque no confían en ellos. Entonces, el tema es muy complicado. El tema no puede ser que, igual que la diáspora no comienza después de la frontera, tampoco las megabandas comienzan cuando están detrás o más allá de la frontera. Entonces, se producen incluso, por ejemplo, parte de lo que viaja hacia Trinidad, de la diáspora que viaja a Trinidad, tiene que ver con bandas al interior del país que van a los Andes, buscan gente, las montan, les pintan un mundo que después no es. Digamos, estas cosas, alrededor de las diásporas se crean industrias diaspóricas, trata de blancas, trata de niños, el tema de las drogas, gente que está indefensa, que no tiene documentos, que está irregular y eso le impide movilizarse, le impide dormir en algún lado, alquilar una habitación, conseguir un trabajo, y de eso se aprovechan las bandas armadas dentro y fuera. Digamos, estas son redes más complicadas que solo la extensión de Venezuela en el mundo, son alianzas transnacionales de bandas bueno, que están actuando no solamente en Latinoamérica, también en Estados Unidos. Hay gente que ha emigrado como parte de la presión que ejercen las bandas sobre la familia. Envíame recursos, tú te vas y me envías recursos y me pagas a mí en el estado de Aragua o en cualquier otro estado del país. Esto requiere un análisis más profundo. Así que los efectos no son solamente los que decíamos antes, sino que también en el mundo del malandraje existen organizaciones de carácter transnacional con efectos fuera y dentro del país. Ok, lo escuchaba en estos días decir que cerca del 75% de los migrantes venezolanos logran regularizarse una vez llegan a otro país, pero ¿cuál es su condición real? ¿Cómo es el trato laboral de los venezolanos, sobre todo en países del sur? A ver, depende de a qué sur te refieres, porque en Argentina el trato es casi que preferente, digamos, ahí los ingenieros están trabajando, hay médicos ejerciendo, digamos, eh, hay un argumento que se utiliza para cuestionar el hecho de que la diáspora integrantes de la diáspora estén trabajando en la economía informal, ¿no? Ujú. Bueno, resulta que entre el 50 y el 75% de la fuerza de trabajo de la región trabaja en la informalidad. Es decir, que cuando usted va a Perú, no son informales los venezolanos, son informales los peruanos, los haitianos, los colombianos, etcétera. Quizás una de las economías con menor tasa de informalidad lo encontraremos por los lados de Chile, algo menos en Argentina, digamos, por esos lados. Pero básicamente la informalidad es un espacio que emplea mano de obra. Entonces, ¿dónde van a trabajar los venezolanos? Muchos trabajan en la economía formal, pero el grueso trabaja en la economía informal. Entonces, bueno, porque esa es una realidad de la región que tiene que ver con las políticas de Estado que promueven, que estimulan, que crean condiciones para el desarrollo de la economía informal, ¿no? Eh, entonces, bueno, en la medida en que estás en situación irregular, tienes más dificultades para abrir una cuenta bancaria, para conseguir un empleo, etcétera, ¿no? Por eso nosotros damos las gracias a aquellos países que han desarrollado políticas de regularización. Lo hizo Colombia. Lasso, el presidente que ahora acaba de ser sustituido por Noboa, intentó hacerlo, no sé cómo avanza, y cuando señalaste antes Ecuador, hay que recordar que uno de los candidatos que tenía posibilidades de ganar las elecciones fue asesinado. Así que no es, el tema no es solo contra los venezolanos, el tema es mucho más complicado. Nuevamente, los temas de violencia tienen matices y ejercen presiones y hay argumentos que utilizan algunos para crear enemigos ficticios. Lo vemos en Francia, lo vemos en España, lo vemos en algunos países que odian, detestan a los migrantes, ¿no? Este año ha disminuido un poco el flujo de migrantes de Venezuela hacia otros países.
¿Tiene algún efecto el hecho de que la situación económica ha tenido una leve mejora, por eso que llaman los economistas de un rebote estadístico? ¿Eso tiene algún impacto este año en la migración? Mira, la migración no es un hecho monocausal, digamos, no hay una sola causa que explique la migración. La migración y la decisión de migrar tiene múltiples factores. Entonces, a menos que uno haga un análisis y establezca correlaciones muy precisas, decir que la migración es producto de la crisis económica, que sí lo es, pero no es únicamente de la crisis económica. Mucha gente se ha visto en la necesidad de no poder vivir, la necesidad de vivir con sus hijos y nietos, y no sentirse cómodo viviendo solo en Venezuela. A lo mejor podría vivir con lo que tiene, pero eso son decisiones absolutamente personales. No hay, fíjate que frente a la misma situación que viven todos los venezolanos, unos han decidido quedarse, otros irse. ¿Cuál es la razón? Todos están viviendo más o menos la misma realidad, pero al final eso no es verdad. Al final cada quien vive su realidad, la interpreta, la mueve de una determinada manera. Entonces, la migración no ha cedido, sigue creciendo con la misma velocidad que lo hacía en 2018. No, además las dificultades son más grandes. Un profesor universitario de dedicación exclusiva está en aproximadamente $14, o ese es el salario. Eso no le da ni para un décimo de la canasta básica. Entonces, mucho menos para comprar un pasaje de avión que cuesta, ¿qué? $700, $800. Eso significaría, bueno, desbarrancar todo el salario. Entonces, cuando uno ve el salario de un pensionado, y estamos hablando de unos cuantos millones de venezolanos en esa situación, es lo mismo. El salario de un pensionado es $3, $4 en este momento, y al ritmo que va de la inflación, va a ser nada. Eso no sirve para nada, con eso no se compra nada en el mercado. Entonces, bueno, la situación es muy preocupante, ¿no? Para la inmensa mayoría de la población. No estamos hablando de ese porcentaje que vive en la burbuja y que paga a lo mejor a la señora de servicio, que paga al jardinero, que paga, ay, que es lo que mueve algunos recursillos, pero quien está en un salario fijo en alguna institución o empresa privada tiene problemas para sobrevivir. Mm. Y la última pregunta, ¿cuál es la proyección de la migración venezolana para el 2024, considerando que es un año electoral y que, bueno, vemos a un gobierno con las últimas elecciones que genera desconfianza en lo que es el sistema electoral venezolano, que puede hasta colocar unos resultados que la gente pues no se los termina creyendo y que ha aumentado las medidas autoritarias contra la disidencia opositora? ¿Cómo evalúan en ese escenario lo que puede ser la migración el año que viene? Mira, todo proceso electoral mueve recursos y eso, bueno, a lo mejor mueve economía. Por otro lado, las elecciones no son solamente un hecho económico, son también, interviene la esperanza, la posibilidad de cambio, y eso, si se logra mover, eso mueve montañas, ¿no? Yo, cuando me hablan de pronósticos, la verdad que a mí eh, es como tener una bola de cristal y al final uno puede terminar comiendo vidrio molido cuando intenta hacer pronósticos, ¿no? Porque el futuro no se comporta como proyección del presente, el futuro es incertidumbre. Lo que uno puede decir es que si se mantienen estas políticas de persecución, de destrucción económica, etcétera, va a ser muy difícil frenar el proceso migratorio. ¿Podría cambiar? Sí. ¿Se podría generar una esperanza? Sí. ¿Eso podría movilizar y frenar? Sí. Pero la verdad que yo no me atrevo a pronosticar tendencias porque al final, lo digo con el caso de mi suegro querido, que tenía planes de vida. Él era inteligente y galán y tenía chequera, y planeando su futuro, atravesando un vidrio, le cayó, uno de los vidrios se rompió y le cayó en la femoral y murió. Entonces, eh,
cuando tú no puedes planificar para el día siguiente, es muy difícil planificar para los próximos 12 meses. Entiendo. Bueno, señor Tomás, le agradezco mucho haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti de verdad por esta invitación y bueno, como siempre, agradecido porque hay espacio para la diáspora, eh, bueno, porque la diáspora existe, más allá de que algunos intenten silenciarlo o algunos lo olviden. Así es, bueno, conversamos con Tomás Páez, sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. A todas las personas que se conectaron a este foro de todos los viernes, le agradecemos. Será hasta la próxima entrega.